tarde. Muy buena tarde a quienes estamos en la Ciudad de México, en el centro del país. Me parece que todavía tenemos una hora antes para algunas ciudades que se encuentran en el norte de nuestro país, ciudades fronterizas. Para todos ustedes, muy buen día. Para nosotros ya son tardes. Gracias por acompañarnos en este webinar que preparemos precisamente y a propósito de lo que se ha vivido últimamente. Incluso esto que les voy a comentar ya lo habíamos comentado en otro webinar precisamente de agencia aduanal que tuvimos durante el 2024. Y prácticamente lo que buscamos con este espacio, que va a ser muy breve, es decir, vamos a ir tocando puntos muy especiales. Lo que se está buscando, el objetivo es volver a llamar la atención del gremio de los agentes aduanales para voltear a ver la figura de la agencia aduanal con tal de reevaluar si atiende, si les genera valor no solo a sus negocios, sino definitivamente a la certeza que todos ustedes buscan para la continuidad de sus negocios, ¿no? Esa que tiene que ver con la sustitución de la patente. Muchos de ustedes, voy a platicar de algunas situaciones que he escuchado que me han confesado algunos de los colegas agentes aduanales. eh, Muchos de ustedes nos han platicado que no han migrado a esta figura porque no hay reglas de operación. Me dicen, ¿sabes qué, Antonio? Es que pues como todavía no hay reglas de operación y como que todavía no está claro, pues por eso no he ido a la autorización. A todos aquellos que hoy ese es un poco su justificación, lo que les quiero decir es que para autorizarse al amparo de esta figura de agencia aduanal, no es necesario que se publican las reglas de operación. Y a muchos les sonará ilógico, ¿no? Y tienen razón. Oye, ¿para qué me quiero autorizar en una situación pues, que no opera por no tener marco normativo para llevar a cabo el despacho aduanero precisamente por conducto de una autorización de agencia? Bueno, a todos les estamos diciendo que uno, no es indispensable las reglas de operación para autorizarse y dos, lo importante es obtener la autorización para que se entienda con dicha obtención que se adquiere el derecho, ese que tiene que ver con el proceso o el procedimiento concursal por el que se puede sustituir la patente, ¿no? Pues prácticamente con la autorización de esta figura, pues se adquiere ese derecho con independencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de verlo, con independencia de si opera o no al momento del despacho o no de mercancías. De hecho, hoy les aviso que ya hay varias solicitudes eh, en ese sentido, ¿no? En el que se le está pidiendo a la Dirección General Jurídica de Aduanas que abra el procedimiento para el procedimiento concursal precisamente para obtener vía sustitución, ¿no? La patente de quien se retira y sobre todo, que ese es un llamado muy importante, quienes desafortunadamente han perdido la vida, ¿no? En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses. Ha sido lamentable, ¿no? Grandes amigos, grandes colegas para ustedes que hoy ya no están con nosotros. Y bueno, por esa razón es que hoy ya existen algunas solicitudes lentas, pero al final del día ya se ha promovido el solicitarle a la autoridad que se abra este procedimiento en donde se designan a los concursantes, estos que recorren o deben de ser socios directivos de la sociedad por la que se obtuvo esta autorización o mandatarios, ¿no? Entonces, en esa virtud es que se está haciendo la primera solicitud. Posteriormente se tendrá que solicitar la aplicación de los exámenes. Entonces, primero es la designación.
luego la aplicación de los exámenes y después la solicitud para el otorgamiento de la patente y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, prácticamente como nos lo instruyen las reglas de comercio exterior. Entonces, repito, es un llamado para todos aquellos que en principio dicen no porque no hay reglas de operación. Bueno, platicamos esto que tiene que ver con reglas de operación. Dos, habrá quienes dicen, yo me estoy esperando a la reforma, ¿no? A la famosa reforma a la ley aduanera, esa que revive la figura del sustituto eh, y que desde hace muchos años, ¿no? Estamos platicando de esta y la estamos esperando. Entonces, ahora sí, este diciembre, y ahora sí, en febrero, ¿no? Y así andamos, y la cosa no se ve bien. Pensábamos que en diciembre del 2024 iba a ser una realidad porque ya se había aprobado, venía muy empujada en el proceso legislativo que aconteció el año pasado, a finales del año pasado, y parecía era un empujoncito el que necesitaba para que se publicara. Pero seguimos igual. Y por ahí he preguntado eh, en el Congreso, por ahí he preguntado con quienes han llevado de parte de ustedes estas gestiones, y salvo que alguien me corrija, desde luego, y si me corrigen diciéndome con certeza que esto se va a publicar y ya tenemos aproximadamente fecha cierta para que esto se da sin duda alguna, pues me encantaría que en ese sentido nos precisaran esta información. Hasta el momento seguimos igual, pues. Y sigo platicando todos los días con ustedes como agentes aduanales y veo el riesgo latente, ¿no? Que tiene que ver con perder esta licencia, esta autorización y lo que esto conlleva, ¿no? Porque no es solo perder la autorización y ya que definitivamente obtener una patente regional, pues por supuesto que no es nada sencillo, por lo mismo el perderla no tiene sentido. eh, Más que se ha cuidado durante muchos años, más que todos los días le apostamos al compliance con tal y gastamos mucho tiempo, dinero, esfuerzo en cuidar la patente y sobre todo, pues esto tiene que ver con la continuidad de un negocio, ¿no? Del que dependen pues un montón de familias, trabajadores, clientes, proveedores, en fin, muchos terceros interesados por llamarles de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también un llamado para quienes digan es que me quiero esperar, me quiero esperar, me quiero esperar, está bien. El punto es que en todo ese plazo, pues se siguen enfrentando todos estos riesgos. Eh, um, Hay quienes dicen que tampoco les conviene la figura porque eso les afectaría en sus sociedades, dado que, como recordarán, existe un requisito importantísimo que es el de operar en una sola sociedad. Y pues hay muchos agentes zonales que han hecho uso del beneficio de operar hasta por cuatro sociedades, incluso con distintos socios, y esto definitivamente les genera negocio. Y, y pues si les genera negocio, bueno, pues eso es indiscutible que allá hay un interés importantísimo, ¿no? En ese modelo de explotación de patente y bueno, pues eso es lo que de pronto también los ha limitado. Eh, un poco comentarles si sirve de algo que, dado que no hay reglas de operación actualmente para la agencia aduanal, quienes han migrado o quienes han obtenido más bien esta nueva autorización, pues siguen operando con sus cuatro sociedades al día de hoy precisamente porque no se ha migrado al esquema operativo de despacho oneró a través de la figura agencional. Entonces, sí tienen la autorización, lo cual, repito, les confiere los derechos entre los cuales está el abrir el procedimiento a la sustitución, pero también y en virtud de que no hay reglas de operación, pues lo siguen haciendo como hasta el momento, ¿no? Es decir, cuatro sociedades, sus socios actuales y la operatividad y el mecanismo y la dinámica, la mecánica actual. Esos, a mi parecer, están en el mejor de los puntos, porque si bien ya tienen la autorización que les da los beneficios que ya platicamos, bueno, también por otro lado,
pues siguen sin desatender la manera en la que comercialmente hablando, pues esto les favorece a través de cuatro sociedades. Y así lo vienen haciendo muchos que fueron de los primeros que obtuvieron la autorización, que se interesaron en esta nueva licencia, en esta nueva autorización. Pues así vienen operando desde hace muchos años y no ha pasado nada. Entonces, también a los que por ahí están pensándolo de esa forma, valdrá la pena mencionarlo, repito, con el único afán de reiterarles, de recordarles que existe esta, yo le llamo salvavidas, ¿no? Por conducto de esta figura. Entonces, prácticamente ese es el objetivo de este webinar. Además, el objetivo de este webinar, y desde luego a todas las demás razones que he escuchado y que no vale la pena seguir comentando, porque finalmente atiende a que por una o por otra razón no han tomado la decisión de emigrar aún y cuando este, se tiene este beneficio y aun y cuando nos hemos fijado que algunos colegas por una u otra razón ya no están con nosotros y bueno, pues con eso se han perdido algunas patentes y bueno, pues eso habrá que observarlo, ¿no? Por otro lado, me parece que es un momento muy importante de reiterar, de volver a platicar de este tema con todos ustedes con motivo, o sea, independientemente de lo que ya platicamos y de lo que todos sabemos que tiene que ver con la sustitución de la patente y la continuidad de los negocios de agencias aduanales, con motivo de las reformas que desde la Constitución, desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, relacionadas con haber adicionado al delito de contrabando en el artículo 19 constitucional como un delito que amerita, al igual que la importación, tráfico, transporte, exportación, eh, comercialización de fentanilo, como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Eh, ¿Y esto qué tiene que ver, Barragán, con la agencia ONAL? Bueno, que definitivamente la agencia ONAL, como bien saben todos ustedes, es una figura que uno de los requisitos corporativos que exige la autorización es precisamente implementar mejores prácticas de gobierno corporativo. Existe implementar un sistema de gestión de compliance, exige implementar un sistema de gestión anticorrupción, es decir, una serie de protocolos, una serie de mecanismos, una serie de situaciones que tienen que ver con un compliance aduanero, ese que no solamente atiende al cuidado de los negocios de los agentes aduanales, no solamente atiende al cuidado de nuestros clientes importadores y exportadores al momento de gestionar el despacho de mercancías para su importación o exportación, sino que también, de alguna manera, le ayudan a las agencias aduanales a tener elementos objetivos con los cuales poder defenderse en caso de que hubiese alguna responsabilidad penal relacionada con el delito de contrabando. Y creo que es el momento indicado precisamente para voltear a ver este tema de cumplimiento, esta parte de gobierno corporativo, esta parte de anticorrupción, todos aquellos controles y cuidados que gestionen el famoso riesgo de cometer la conducta de contrabando o de forma directa o indirecta guardar relación con alguna de este tipo de operaciones fraudulentas, ¿no? De fraude aduanero, por llamarle de alguna manera. Incluso déjenme decirles que a nuestros clientes, no solamente agentes aduanales, sino a nuestros clientes importadores y exportadores, entre otros prestadores de servicios logísticos, desde enero estamos insistiéndoles en que implementen perfiles de seguridad en la cadena de suministro, precisamente para tener evidencia de la ejecución de todos estos controles que emanan de los estándares y subestándares de los perfiles de seguridad OEA o socio comercial certificado, para que en caso de que un contenedor se contamine, eh,
tengan elementos, ¿no? Repito, de defensa que ayuden a desacreditar la intencionalidad respecto de la comisión de la conducta. Eso me parece muy importante y me parece muy importante por lo siguiente. Si no actuamos rápido en caso de que haya un contenedor contaminado, si no actuamos rápido en caso de que se descubra la comisión de alguna de las conductas por las que se acredita el contrabando, las equiparables al contrabando, las presunciones de contrabando, si no se actúa rápido, la carpeta de investigación por la Fiscalía General de la República se puede eh, presentar ante un juez de control, que es lo que llamamos los abogados la acción penal, ¿no? En donde esa conducta se pone a disposición de un juez de la causa con tal de que siga el proceso penal, solo que a quien se le vincule como responsable de los hechos eh, durante todo el proceso penal, que es lo que a mí me preocupa muchísimo y lo he platicado con muchos de ustedes como agentes, incluso con personal de las agencias a quienes les puede alcanzar esta responsabilidad penal. Los efectos de la prisión preventiva oficiosa son, lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrás que vivir el proceso penal que puede llegar a durar hasta 2 años o más en caso de que se promuevan medios de defensa, privado de tu libertad. Y eso es verdaderamente lo que nos mantiene muy inquietos, porque habrá muchos que me dicen, ¿no? Oye, pero yo no estoy metido en eso, Barragán, ¿cómo crees? Este, yo no me dedico a hacer este tipo de operaciones y tienen toda la razón. Me queda completamente claro que los agentes aunales, eh, la mayoría de estos, ¿no? Porque como todo en la vida, ¿no? Hay quienes siguen un camino y quienes siguen otro, pero me queda claro que la mayor parte de los trolls no se dedican a esto. Sí, pero ese es el problema precisamente de la prisión preventiva oficiosa, porque habrá mucha gente inocente, habrá mucha gente a quienes no les, la Fiscalía General de la República no le alcance eh, atribuirles responsabilidad, no les alcance demostrar que verdaderamente fueron partícipes en la comisión del delito de contrabando o con este tema del fentanilo y tengan que esperarse hasta el dictado de la sentencia, que repito puede ser de hasta 2 años o más, para que le absuelvan de esta responsabilidad. El punto es que estarás privado de tu libertad. Y eso de verdad es una situación que llama mucho la atención. Muchos dirán, no, bueno, pero pues eso pasa en las películas. Pues miren, ustedes ya se dieron cuenta que a principios del año ya hubo un incidente importante por ahí, en donde un colega de todos ustedes ya vivió esta historia del terror y que independientemente de toda esta situación, por primera vez, al menos para mí, no sé si alguno de ustedes ya lo había vivido, pero por primera vez en materia aduanera y comercio exterior, no solamente estamos viendo procedimientos de suspensión, procedimientos de cancelación de patentes por estas situaciones, sino que ahora acompañados de una inmovilización de cuentas bancarias, congelamiento de cuentas. Yo había vivido esa situación, pero en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, temas de WIF, temas, ¿no? Temas de SAT, ¿no? Pero por cuanto hace al pago de las contribuciones, a los morosos, ¿no? Infonavit, IMSS, ¿no? Pero en aduana, la verdad. Habíamos visto los procedimientos sancionadores, los PAMAS, las cancelaciones y todo lo que tú gustes y mandes, la averiguación previa, eh, la vinculación a proceso, en fin. Pero no habíamos visto una inmovilización de cuentas bancarias, al menos no su servidor. Me refiero en esta materia. Bueno, pues a principios de año eso ya sucedió. ¿Qué pasa ahora con esto del plan maestro de fiscalización, por un lado, en donde la autoridad ha presumido
que los agentes aduanales, los importadores y exportadores han abusado de los beneficios fiscales administrativos y han abusado de su gestión para la introducción de contrabando y mercancías prohibidas, entre estas el famoso fentanilo que hemos escuchado últimamente con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues por esa razón, recordarán que desde diciembre fue tendencia lo que comentaba nuestro secretario de Economía en el sentido de que se acababa la fiesta y de que señalaba, había identificado a más de 40 agentes aduanales relacionados, presuntamente relacionados con fraude aduanero. Eh, Se habla mucho de la lista, es que la lista de los agentes aduanales, es que la lista negra, y la lista negra, y la lista negra, ¿no? De quiénes son estos a quienes se les puede iniciar estos procedimientos. Y eh, también se les puede iniciar una averiguación y eventualmente vincularlos a proceso ya al amparo de esta reforma constitucional, esta que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Es una situación, repito, alarmante y además con la inmovilización de cuentas bancarias, con el bloqueo de los recursos en las cuentas de quienes resulten responsables, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, en México estaremos viviendo este famoso Plan Maestro de Fiscalización 2025, en donde prácticamente nos dicen el foco va a estar en las aduanas, el foco va a estar post-despacho a través del ejercicio de facultades de comprobación, lo que últimamente se le ha llamado revisiones o fiscalización profunda, ¿no? En donde pues prácticamente se estará identificando este tipo de situaciones que no solo tendrán sanciones en la vía administrativa y patrimonial, sino también en la vía penal, en la parte financiera, por cuanto hace a la disposición de los recursos en caso de que se congelen. Y por qué no también reputacional, ¿eh? Porque pues por ahí se enteran de algún colega que le pegan y que le encontraron un contenedor y que esto y que el otro, que pues es un tema reputacional que desde luego afecta al agente aduanal no solamente ante sus clientes, sino en su propio gremio. Entonces, son afectaciones bastante importantes, muy serias, y más ahora con estas reformas. Pero también hay algo que me preocupa muchísimo y que quiero poner hoy en la mesa y se los quiero transmitir, que es la presión de Estados Unidos, que ya la vivimos desde el 1 de febrero, con esto del aumento arancelario. Y no me voy a referir precisamente al aumento que ya todos conocemos, que se da a conocer el primero y se aplaza el 3 de febrero hasta marzo. Me refiero a que en la agenda del presidente de los Estados Unidos hay muchos temas muy particulares. Entre los más importantes está la seguridad nacional, como en algún momento cuando tuvo su primera participación como presidente en ese país, pues también obstaculizó muchísimas exportaciones precisamente con ese pretexto que tiene que ver con seguridad nacional, que por otro lado también está muy justificado en los asuntos que él señala y desde luego no vamos a abrir el tema a polémica, pero lo que sí es cierto, la parte que yo les quiero transmitir, que sí viene a colación que estamos platicando, es que, como ya lo vimos, México va a tener la necesidad, el gobierno mexicano va a tener la necesidad de estar mandándole mensajes al gobierno americano de que está haciendo su chamba en materia de fentanilo, ¿no? En temas migratorios y en tema del control de la inseguridad, contrabando, todo esto que le preocupa a Estados Unidos en el ámbito del comercio que comparte con nuestro país, ¿no? Al marco del tratado. Bueno, pues entonces, en ese ánimo de estarle mandando mensajes a Estados Unidos de, oye, aquí estamos haciendo nuestro trabajo para que veas que sí cumplimos con nuestra palabra, con esas promesas que te hicimos, a cambio de que no me subas los aranceles, eso, señores, se traduce, repito, además del Plan Maestro de Fiscalización 2025, se traduce en mayor foco, mayor fiscalización en las aduanas y ante cualquier situación que tenga que ver con contrabando,
ante cualquier contenedor contaminado con materia prohibida, va a venir la sanción severa y el periodicazo y el informe con tal de decirle a Estados Unidos, como con los elementos que mandaron a la frontera de la Guardia Nacional, precisamente por petición y a cambio, ¿no?, del aplazamiento al incremento de aranceles. Entonces, ¿qué pasa? Que si antes como agentes aduanales estaban en el foco, pues ahora con las declaraciones del secretario de Economía y con la presión en Estados Unidos, la reforma constitucional, todo esto que de una forma tiene que ver con temas de seguridad, eh, pues va a haber mucha fiscalización, vamos a estar ahí en el foco y repito, lo que me preocupan son las sanciones, sobre todo por la presión preventiva oficiosa y el congelamiento de cuentas bancarias. Eh, Tanto es así que incluso por ahí en sus confederación, asociaciones, les han recomendado últimamente el que le echen un ojo a sus operaciones, ¿no? Esas que tienen que ver con algún incumplimiento, principalmente alguna regulación, restricción no arancelaria, por el que en el plazo de los 30 días a partir de que se notifique el PAMA no se hubiera podido cumplir, ¿no? Bueno, pues eso de alguna, pudiera de alguna manera generar alguna responsabilidad que de primera instancia se ve única y exclusivamente en la materia administrativa, esa que tiene que ver con un procedimiento de cancelación, que desde luego no es poca cosa, pero que, repito, no sabemos si por esa situación y con las ganas de mandar mensajes a Estados Unidos, pues también se pudiera volver de naturaleza penal, ¿no? Se le pudiera dar ese alcance también a este tipo de situaciones. Bueno, que ya se realizaron, o sea, a toro pasado, hay varios agentes aduanales con los que yo platiqué en diciembre, y platiqué en enero y me decían, oye, traigo PAMAS precisamente por regulaciones no arancelarias, y el importador no las va a poder cumplir, o precisamente por situaciones de contenedores, maquinaria contaminada, ¿no? Que dentro de la maquinaria está la mercancía prohibida. Y bueno, pues mucho la tensión es de, ¿me va a llegar, no me va a llegar el procedimiento? Hay mucho ruido, ¿no?, en el ambiente. Entonces, pues regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, eh, suena bien la agencia aduanal, ¿no? No solo por lo que ya comentamos, lo que tiene que ver con la sustitución de patente, la continuidad de negocio, sino precisamente por lo que eh, procura esta figura en razón al compliance, al gobierno corporativo, a la anticorrupción, que no dejan de ser controles, señores agentes aduanales, señoras agentes aduanales, eh, que mitigan el riesgo, tanto en materia administrativa como penal, y más ahorita en la segunda, por las razones que ya les mencioné. Entonces, creo que viene bien. A ver, también hay quien me dice que sin tener que ir a la agencia aduanal, ya está preocupado por la implementación de estos controles de compliance, anticorrupción, gobierno corporativo. Por supuesto que para quien no vaya a la figura de agencia aduanal, no quiere decir que solo autorizándose con esta figura pudieran implementar esto que comentamos. Al revés, sin ir a la figura, hoy tú puedes implementar a manera de referencia esos mismos controles de gobierno corporativo y cumplimiento. Yo te diría, te estás tardando. Y si me apuras, yo te diría también que además de eso, tendremos que implementar el perfil de seguridad del operador económico autorizado, lo que para ustedes se llama socio comercial certificado. Importantísimo. Así te certifiques o no te certifiques, porque muchos me dicen, no, es que la certificación es muy cara, no, es que la certificación tarda mucho. Es que, a ver, no estamos hablando de la certificación como trámite. Si te certificas o no te certificas, tú sabrás. Si lo logras, qué bueno, felicidades. Aquí la parte importante es que para efectos de responsabilidad penal, se cuente con la evidencia, repito, que devenga de la implementación de estos controles del perfil de seguridad con tal de
desacreditar la intencionalidad del dolo y sobre todo la participación, desde luego, en la comisión de este tipo de conductas. Y creo que para esos efectos el OEA, la ISO 28000, el CITIPAD, BASC, socio comercial certificado, en fin, como tú le llames, que al final del día todos llegan al mismo lugar, que es implementar estándares y subestándares de gestión de la seguridad en la cadena de suministro, definitivamente vale la pena. Más aquellos que siendo agentes aduanales también se dedican al transporte, que han invertido en transporte, que han invertido en bodegas, ¿no? Que han invertido en algunos otros servicios logísticos inherentes, ¿no?, relacionados con el despacho de mercancías. Bueno, pues con mayor razón habrá que implementar esos perfiles dentro de todos estos eslabones en los que se participa, ¿no?, dentro de una cadena de suministro. Entonces, eso también creo que viene muy bien respecto hoy, más que en algún otro momento, relacionado con esto de la agencia aduanal, ¿no? Ese es otro de las razones del llamado a este webinar, al que les agradezco a todos ustedes que se hayan dado el espacio, el tiempo para conectarse. Bueno, esta agencia aduanal, en términos generales, tiene que ver con una autorización, como todos la conocen, para refrescar memorias. Es una autorización que nace precisamente como alternativa, ¿no?, para sustituir, entre otras cosas, la patente, virtud de la reforma de ley aduanera que muchos de ustedes recordarán, en la que se eliminó la figura del sustituto como la veníamos conociendo de años, ¿no? Entonces, sí, dice el SAT, sí, te doy una alternativa que ahora se va a llamar agencia aduanal, pero tienes que pasar por un proceso de compliance, tienes que implementar, como ya lo dijimos, cierto tipo de requisitos adicionales a los que pudiera tener cualquier otra agencia aduanal que no fuera y que no estuviera interesado en la nueva figura, a cambio de que siempre y cuando cumplas con un perfil determinado de regularidad, mucho más elevado que cualquier otra agencia aduanal que no tuviera esta autorización, pues solo así te autorizo a cambio de gozar con todos estos beneficios que no solamente tienen que ver con la sustitución, sino que incluso hemos platicado de poder operar en más de 4 aduanas, que aquí también hay muchas opiniones encontradas. Hay quien dice que eso está muy bien, hay quien dice que eso está muy mal, hay quien dice que eso le da igual, o sea, no es por lo que voltearían a ver la figura. En fin, hay muchas ideas en ese sentido, pero definitivamente sus beneficios, así como el de la sustitución, entre otros, pues son a cambio, ¿no? Esa fue un poco la moneda de cambio del SAT, para regresar a la figura de la sustitución, son a cambio de elevar ese perfil de regularidad respecto de el apego que se debe de tener a la legislación y normatividad aduanera, ¿no? Porque le conviene al Estado, y los agentes aduanales son un personaje muy importante para salvaguardar la seguridad nacional, definitivamente, y el compliance aduanero, ese que tiene que ver con aspectos fiscales y administrativos, ¿no? Hay por ahí una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que incluso los reconoce como figura de garantes. Entonces, muy importante. Entonces, creo, por esas razones, que vale la pena voltear a ver y reevaluar esta situación, porque, repito, nos lleva a mejorar, a implementar cuestiones muy importantes hoy, muy relacionadas con sanciones, que tienen que ver contigo, con tu patente, con tu patrimonio, con tu seguridad jurídica, con tu libertad, con tus recursos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues lo de siempre, esto que tiene que ver con la sustitución y al mismo tiempo ante la ausencia de esa alternativa que estábamos esperando o que seguimos esperando más bien en la reforma a la ley aduanera. Entonces, quien la obtenga eh, tendrá todos estos beneficios. Definitivamente quien la obtenga tendrá que esperar a que se publiquen las reglas de operación
para echarla a andar, pero repito, mientras eso sucede, puedes seguir trabajando como al día de hoy lo están haciendo, pero un poco con la tranquilidad, ¿no? De que si algo pasa, bueno, pues ahí se tendrá la opción de sustituir. Incluso hay una regla de comercio exterior que se las pongo aquí en el material, para todos aquellos que presentando la solicitud, que tampoco es fácil, o sea, sí es un trámite complicado, pero prácticamente lo que te dice la regla es quien presente la solicitud y en el inter, ¿no? Porque la autoridad tiene hasta 3 meses para resolver. Si en ese inter, se está tardando a veces un poco más, pero si en ese inter sucede algo, me refiero a algún fallecimiento, la propia regla prevé que siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos para obtener la autorización, que continúe el curso de la gestión del trámite, siempre y cuando así lo decida la sociedad que presentó, que requiere de esta autorización. Y una vez que se autorice, siempre y cuando se cumplieran con todos los requisitos, bueno, eh, proceder, solicitar que se abra el famoso procedimiento de sustitución, ¿no? Para la designación, la evaluación y el otorgamiento de la patente. Entonces, eso también me parece muy interesante porque incluso prevé con que tú presentes la solicitud y repito, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos, si tienes esa certeza, desde ahí ya la regla te da eh, seguridad, ¿no? De que ya pudieras estar del otro lado en caso de que pasara alguna situación. Repito, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos. Ahora, eh, a muchos de ustedes, repito, les está costando trabajo designar a quienes en su momento pudieran llegar a sustituirles. Esto es una recomendación porque ahora me voy a ir al otro lado. Hay quienes ya se fueron por la figura, que están convencidos de la figura, que nos siguen llamando para apoyarles en sus trámites para la obtención de esta nueva autorización. Pero, si bien la obtienen, se han tardado, ese también es un llamado para quienes ya lo sean, se han tardado en designar legalmente a quienes pudieran venir al concurso con el afán de sustituir, ¿no? Para el otorgamiento de una nueva patente. Y si bien es cierto, con la autorización, bueno, pues tenemos ya este derecho, así lo vemos. Hay quienes dicen, no, es que en tanto no se tenga ese derecho, me parece que no es una condición la operación para que opere este derecho en lo particular que tiene que ver con la sustitución mediante el procedimiento concursal. Por eso nosotros somos quienes creemos que aún inoperando jalaría sin problema. Eh, lo cierto es que pues, si pasa algo en el Inter y no has autorizado, no has designado legalmente a los concursantes, pues eso también puede ser objeto de abuso, se puede perder ahí el interés principal, ese que te llevó a obtener la autorización de agencia oral. Porque no le diste, porque nos confiamos. Ese por eso es también un llamado, ¿no? No solo un llamado para, ojo, quien todavía no esté ahí, voltea a ver la figura, vamos a revaluarla, a ver si vale la pena. Sino aquellos también que siendo ya agencia oral, pues que vayan pensando esta situación y no porque mañana vayan a desaparecer o no porque mañana se vayan a retirar, sino como otro de los controles que exige la propia ley aduanera para efecto de las agencias aduanales, que tiene que ver con la continuidad de negocio, ¿no? Un requisito de continuidad de negocio, pues está también en no solo obtener esta figura, sino designar legalmente a quienes serían en su momento los aspirantes, ¿no? Y ojo que eso no está escrito en piedra. Hay quienes dicen, no, pero es que a lo mejor con el paso del tiempo me arrepiento, ¿no? La gente se pelea, se perdona, se pelea, se perdona, que es muy humano esa situación y claro que puede pasar esta situación.
Y si pasa, bueno, está escrito en piedra a quien yo designe, no, porque pudieras hacer algún acta de asamblea con tal de modificar a los concursantes, ¿no? Que, ojo, con el paso del tiempo también pueden perder la salud, también pueden perder la vida, también, o sea, pueden pasar muchas cosas. El punto es que ya estés preparado y si en algún momento habrá que hacer algún movimiento corporativo, se hace, pero ya estás preparado, ¿no? Es parte de ese plan de acción que atiende a la continuidad del negocio de las agencias aduanales. Entonces, también ese es un punto importante para quien ya cuente con esta autorización. Entonces, me parece que es muy importante esta situación. Los invitamos a que la volteen a ver. Todos aquellos que tengan dudas muy particulares del trámite, todos aquellos que tengan dudas muy particulares de la parte técnica, de la parte legal de esta situación, de esta figura, pues ustedes saben que desde hace muchos años nosotros estamos muy metidos en esta autorización. Somos, me parece, de los despachos que más autorizaciones hemos obtenido. Conocemos muy bien el tema. Hemos asesorado tanto en el tema de gobierno corporativo, compliance y en la parte aduanal a quienes ya tienen y cuentan con esta autorización, aunque repito, no hay reglas de operación. Y bueno, pues muy bien en ese sentido. Y repito, muchos de estos o algunos de estos hoy, con motivo de algunos decesos, ya están formados, ¿no? Ante la Dirección General Jurídica, solicitando se abra el procedimiento de sustitución, ¿no? Entonces, me parece muy importante. Voy a atender, aquí hay algunas preguntas. Hilda, ¿cómo estás, querida Hilda? Eh, entonces, la designación de sustituto al día de hoy solo aplica para las agencias nacionales y no para la que opera en lo individual. Sí, por el momento no, aunque sabemos, repito, que hay por ahí, desde hace varios años, un proyecto que ha, incluso cada año, cada que se acerca diciembre, ahí anda circulando el famoso proyecto de iniciativa de reforma ley aduanera, que precisamente tiene que ver con este nuevo proceso de sustitución eh, sin la necesidad, Hilda, de ir a solicitar la agencia aduanal para tener esas opciones. Por el momento vigente, real, esta, ¿no? La de agencia aduanal. Mañana no sabemos si se va a publicar esto o no, por eso repito, valdrá mucho la pena estar en constante comunicación con sus asociaciones, confederaciones, con tal de ver cómo va esta situación. Yo todavía no veo, repito, en diciembre pensábamos por cómo se veía la votación y por cómo se veía que iba pasando el proceso legislativo este proyecto, bueno, pues dijimos, ahora sí viene, pero eh, seguimos igual, pues. Entonces hoy lo real y lo que se tiene para estos efectos, pues es la agencia ONAL. Muchas gracias, querida Hilda. Eh, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. A ver, independientemente de esto, vamos a seguir platicando para quienes quisieran que sigamos platicando el tema ya en cuestiones muy particulares, ya atendiendo específicamente su caso, su negocio, ya saben que con mucho gusto lo haremos. Y por último, recordarles de otro punto importantísimo, no me quiero ir del webinar sin recordarles de otro punto importantísimo que tiene que ver con la figura del beneficiario controlador, porque independientemente de que esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Desde hace muchos años, desde que entró en vigor, no solo con el tema de ley antilavado, con la famosa LFPORP, sino las famosas vulnerables, sino también cuando lo platicamos con motivo de la reforma al Código Fiscal de la Federación, en la que se adicionaron algunos artículos, en lo particular el artículo 32 BTER, Quater, etcétera, eh, creando una nueva obligación para las sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, personas morales, pues, de identificar y de generar expedientes de identificación de sus propios beneficiarios controladores. Me da cuenta que sigue habiendo agencias aduanales
sin cumplir esta obligación. Y ojo, aquí me refiero a los que tienen cuatro o tres, ¿no? Que siempre han estado muy interesados en tener ese modelo de negocio a través de tres, cuatro, dos, es decir, más de una sociedad, pues, para explotar su patente. Recuerden que por cada una de esas dos, tres, cuatro sociedades tienen que cumplir con esta obligación. La obligación es por sociedad y en razón al número de personas físicas que pudieran acreditar el rol de beneficiarios controladores. ¿Qué pasa si no se cumple? Las multas pueden llegar a ser cuantiosas de hasta 2 millones de pesos por expediente que no se tenga, o incluso si está desactualizado, o incluso si le falta información, o incluso si la información es incorrecta. Pues las multas van de 500, 800, o sea, son bastante cuantiosas. Y repito, por beneficiario controlador. Antonio Barragán, ¿y por qué nos cuentas esto? Si estábamos con lo de la agencia oral, bueno, es una obligación inherente a la sociedad también, esto del beneficiario controlador, y sobre todo se los cuento otra vez, porque si bien esto ya tiene algunos años de haber entrado en vigor, me parece que ahora sí se va a empezar a fiscalizar, no tanto por el Plan Maestro de Fiscalización 2025, o sí, pero sobre todo otra vez por Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el 2004, esta figura del beneficiario controlador ya se está fiscalizando, desde el 24. Hay muchos agentes aduanales fronterizos que precisamente al tener cuentas bancarias, al tener negocios, al tener sociedades de lado americano, ya se dieron cuenta de eso, de FinCEN, que es la WIF, ¿no? En Estados Unidos. Ya se dieron cuenta de esta regulación. Incluso déjenme decirles que clientes importadores, exportadores, a quienes les he ido atendiendo esta obligación, nos hemos dado cuenta que en el extranjero, llámese Europa, llámese otros países, ya están acostumbrados a que les pidan esta documentación, esta información como beneficiarios controladores, aun y cuando son personas físicas extranjeras. Y me refiero para cumplir la obligación en México o en Estados Unidos. Y en esa virtud es que el tema se está calentando, 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 calentando. Y es algo que a los agentes aduanales pues también les aplica, ¿no? También les aplica. Y no solo, para ser completamente claro con la información, no solo a los fronterizos que tienen empresas y cuentas bancarias en Estados Unidos, porque si los mencioné fue solo a manera de ejemplo, que ellos son los que se están dando cuenta que esta figura está aplicada a Estados Unidos. Y es una figura que finalmente tiene que ver con aspectos financieros, de cuentas bancarias, de pagos internacionales, de movimiento y transferencia de recursos entre empresas, en donde es del interés a nivel global saber quiénes son las zonas físicas que al final del día son los propietarios de esos recursos para dos finalidades principales. Uno, para confirmar la fuente lícita de la que provienen esos recursos, es decir, que no hayan sido producto de la comisión de algún delito. Y número dos, que con motivo de la obtención a través de una fuente lícita de estos, paguen impuestos, porque es un aumento patrimonial, es un aumento del patrimonio grabado por el impuesto sobre la renta. Eh, Esas son las dos finalidades, pues, que está buscando esta figura, que repito, siento que también en algún momento va a estar en la agenda de Estados Unidos y que va a acabar creando de alguna forma tendencia de fiscalización en México. Y sí es una situación que tenemos que atender. Esto con independencia, quiero ser muy claro, a las obligaciones que tenemos que atender en materia de prevención del lavado de dinero, con independencia, ¿no? Esas que ya atiendes con la presentación de los informes, con el identificador entre otras, ¿no? Los expedientes únicos de identificación, entre otras, en donde en el expediente vemos también la figura del beneficiario controlador, pero de nuestro cliente o dentro de, o de parte del usuario del servicio, es decir, del importador o del exportador. Esto es además de eso.
esta figura del beneficiario controlador, recuerden que independientemente de que no se haya lavado, a la que yo me refiero es a la figura y a la obligación que se establece en el Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues aprovecho, ¿no? el espacio y voy cerrando esta charla. Aprovecho el espacio para hablar de esta obligación que estaba por ahí medio olvidada también, pero que vale la pena volverla a sacar. Señores, Agencia ONAL, vamos a echarle un nuevo vistazo ante la situación que hoy estamos viviendo por un tema de sustitución, sí, pero también por todos esos modelos de control corporativo que hoy, precisamente hoy más que nunca y con motivo de la reforma constitucional, nos hacen mucha falta para alejarnos de esa clase de riesgo, que hoy no solamente la vemos con las cancelaciones de patentes, sino también con la pérdida de la libertad, prisión preventiva oficiosa y la inmovilización de cuentas bancarias, ¿no? Tengamos cuidado. No sé si hubiese comentarios, si hubiera dudas, es un espacio precisamente para que todos nos expresemos, tanto preguntando lo que necesitemos, como también un poco compartiendo, ¿no? Su punto de vista. Si no hay mayor comentario al respecto, yo les agradezco. Es una charla muy breve, pues es una charla informativa, es una charla de mi parte a todos ustedes, que estimo mucho y que nos conocemos desde hace muchos años, precisamente por lo que está pasando últimamente. Y es mi labor, la labor de nuestro despacho, eh, informarles, ¿no? Y de pronto compartirles lo que a nuestro criterio profesional creemos que es útil, ¿no? Para el gremio de los agentes aduanales. Un saludo a todos, que pasen. Aquí tenemos una pregunta. A ver, rápidamente, maestro, compartir la presentación. Por supuesto, querido Abraham, si les parece, a todos les llegó esta invitación por correo electrónico. Le voy a pedir a mi equipo que envíe a las mismas cuentas la presentación. Y repito, aquí tenemos un código QR, querido Abraham, en donde, en caso de que lo puedan leer, además de que les vaya a llegar la presentación, si pueden leer ese código QR, podríamos estar en contacto vía WhatsApp para quienes quieran ya tocar casos muy populares para sus negocios. Estamos a sus órdenes. Quien lo decida hacer a través del correo electrónico, mi correo electrónico es Antonio Barragán, perdónenme, es Antonio arroba, lo pueden ver en la pantalla, Antonio arroba, intrade-law.com. Aquí está nuestra página de internet, nuestras redes sociales, pero repito, en el código QR, si lo leen, podremos tener acceso a seguir comunicándonos vía WhatsApp, que me parece que es mucho más rápido y eficaz. A todos, señores, qué gusto verlos. Yo sé que ya es medio tarde, pero vale mucho la pena desearles un excelente año. Aquellos que no he podido y no he tenido la oportunidad de saludarles, ya estamos en febrero, qué rápido se va el año. Que tengan un excelente 2025 lleno de mucha salud, de mucho éxito, eh, pero con la conciencia de cuidar con mayor efectividad nuestros negocios, por lo que se deja ver. Cuando me preguntan, oye, ¿qué ves para 2025? A ver, el México, un panorama 100% fiscalizador. En Estados Unidos, pues un reto importantísimo para nuestro país, por lo que ya estamos viviendo y sobre todo por la amenaza, por la afectación que puede sufrir la manufactura de exportación. Hay quienes me dicen, pues sí, pero es que no vamos a dejar de importar de China. Pues sí, no vamos a, de acuerdo. Una cosa es la importación a México y otra cosa es la importación para hacer uso de insumos, partes y componentes en un proceso de manufactura que atienda a un compromiso de exportación. Esa, de la que depende en gran medida nuestro país, esa genera riqueza, esa genera derrama económica, esa genera desarrollo en muchos sentidos, incluso tecnológico, y esa es la que sí le puede pegar a México en su Producto Interno Bruto. Y fuerte, ¿no? Porque hay un 40% ahí comprometido principalmente con Estados Unidos, y de ese 40, el 85
atiende a la manufactura de exportación de la que dependen un montonal de puestos de trabajo y de la que dependemos todos los que estamos aquí, ¿eh? Todos los que somos prestadores de servicios, dependemos en gran medida de algunos sectores que pueden llegar a estar en riesgo, el sector automotriz, eléctrico, electrónico, en fin. En fin, Eric Salvador, solo entender, estimado, en la sustitución, entiendo, se cumple con el 159 Leonera, para la agencia oral, el mandatario puede cumplirlo, pero el socio director no, para todos. El sustituto tiene que entrarle a ese requisito, Eric. Y por sustituto me refiero a los que vayan a concursar, que en este caso tienen que ser dos. Eh, Como bien lo sabemos, por eso es un concurso y definitivamente tienen que cumplir con el parámetro de regularidad, permíteme llamarle así, ese que tiene que ver con las bases para convertirte, una vez que acredites la evaluación, en un agente aduanal. Para obtener la patente agente aduanal no podría no exigirse ese parámetro de regularidad, dado que lo que se busca es una patente vía sustitución, pero al amparo de las mismas bases y los mismos requisitos. Lo que estará en proceso es someterse a la evaluación y el que saque la mejor calificación, ¿no? En palabras mundanas, es quien en su caso se le otorgará la patente. Muy bien, señores, pues muchas gracias otra vez. Al contrario, querida Ivonne, qué gusto saludarte. Gracias. Vamos a seguir con algunos webinars que nos parecen muy importantes. Me gustaría mucho hacer un tema de OEA para ustedes como agentes aduanales, transportistas, realmente por lo que estamos viendo en los temas de seguridad nacional. La mejor forma de atender al tema de seguridad nacional en Estados Unidos es ser parte de una cadena logística segura, con controles eficientes de gestión de la seguridad en la cadena de suministro. Y bueno, pues para eso tenemos ahí el perfil. Creo que vamos a tener que hablar de eso. También a quienes les interese, vamos a estar hablando un poquito de el tema este de responsabilidad penal. Ahora, y con motivo de la prisión preventiva oficiosa, voy a estar haciendo un webinar con algunos eh, puntos que me parecen importantes, fundamentales, que tenemos que implementar como agentes aduanales precisamente para evitar que vengan estas consecuencias que desde el ámbito de los delitos aduaneros, pues los agentes aduanales son a los primeros, ¿eh? A los primeros a los que tiene a la mano la autoridad. Ya lo vimos, recuérdenlo, ya lo vimos, no son cuentos, ya lo vimos a principios de año, ¿no? Desafortunadamente por ahí con algunos conocidos. En fin, muchas gracias otra vez. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la que sigue. Muchas gracias. Buena tarde.